¿Qué tal, amigos? Sois muchos de vosotros los que en los vídeos no dejáis de preguntarnos por nuestras piezas, y es que al parecer os gusta mucho este set de piezas. Por eso en el número 1 de la serie del Rincón del Suscriptor hemos hablado de ellas. Sin embargo, son tantas las preguntas que siguen apareciendo semana a semana sobre piezas de ajedrez que he decidido hacer un vídeo dedicado a eso, a las piezas de ajedrez. No solamente vamos a ver este modelo que utilizamos en los vídeos que conocéis, sino que vamos a ver incluso hasta 5 sets distintos y vamos a ver las peculiaridades, las características de cada uno de ellos. Así que a los que os gustan tanto las piezas, espero que os guste este vídeo. Bueno, pues vamos entonces a echar una ojeada a estos 5 juegos distintos de piezas de ajedrez. Este que tenemos aquí en el tablero es el juego al que estáis acostumbrados. A mí es el que más me gusta y es el que me veis utilizar en el 99% de los vídeos que tenemos aquí en el canal. Se trata de el modelo de piezas tipo Stoughton americano. Ya he hablado de él en algún vídeo porque me preguntáis mucho por estas piezas. Y se caracterizan sobre todo por la mayor ornamentación de la corona del rey. Tiene esta bolita encima y está un poquito más trabajada que en otros modelos donde simplemente hay una cruz más tosca. Los caballos sobre todo también son característicos de este tipo de juego. Vemos que tienen unas formas un poquito menos redondas que en el modelo francés, que luego veremos. Y bueno, pues se ve quizás un poco más el gesto de la cara del caballo. Bueno, son unas piezas que a mí me gustan bastante lo que se refiere a los caballos de este juego. Los alfiles también característicos con el clásico corte en la madera y una forma así picuda. La verdad es que son unas piezas que se distinguen muy bien de los peones. En otros juegos quizás no, eso puede ser un problema, pero aquí por supuesto que no. La torre también una pieza muy sólida, me gusta mucho la torre de este juego. La torre es una pieza muy importante, 5 puntos vale la torre y a mí me gusta que lo represente también en el tablero, ¿no? Hay juegos que tienen unas torres muy enclenques y bueno, pues a mí me gusta que la torre tenga un peso importante y que demuestre un poquito la figura, ese valor que tiene. Y la dama también muy esbelta, la dama de este juego, tanto el rey como la dama son, en este modelo americano, son piezas muy esbeltas, no tan toscas como en otros modelos. Y los peones también, los peones son pues un término medio, son no tan esbeltos como en otros modelos, que hay modelos donde el peón es muy alto y muy finito. Este modelo pues no es tan alto, pero un término medio, porque hay otros modelos que vamos a ver que son unas piezas mucho más pesadas los peones y con una base mayor. En el fondo, pues eso, un juego el Stoughton tipo americano, que sobre todo este modelo plomado a mí es el que más me gusta, porque las piezas es muy difícil que se acaben derribando, sobre todo incluso para jugar partidas blitz, etcétera, porque tienen un plomo, un peso, sobre todo centrado en la base, lo que hace que el centro de gravedad pues esté más bajo en las piezas. Y la verdad es que unas piezas que a mí me gustan mucho y por eso son las que utilizo en prácticamente todos los vídeos. Y vamos a utilizarlas para compararlas con el resto de los juegos, y por lo tanto entonces nos vamos a quedar con las piezas más representativas, con una de cada tipo de pieza, y vamos a dejar por lo tanto pues el rey, la dama, el peón, ¿no? Bueno, vamos a ponerlas incluso de esta forma que me gusta más, y el peón al lado de la torre. Y aquí, bueno, pues tendríamos el equivalente de las negras, ¿no? Vamos a retirar el resto de las piezas para que no nos molesten. Y aquí tenemos la representación de este Stoughton americano. Un juego bastante parecido, pero no exactamente igual, sería el Stoughton de tipo francés, que ya vais a ver aquí que en primer lugar tiene una tintada un poquito diferente y por lo tanto las negras son más claras y no es que se confundan con las blancas, pero bueno, se podrían llegar a parecer. Aunque aquí tampoco no se aprecia mucho en todas las piezas. Vemos aquí la torre, el rey, la dama, el alfil y el peón. Un poquito más claro, no mucho, pero un poquito más. Y aquí vemos las equivalentes de las blancas. ¿Por qué se caracteriza este Stoughton de tipo francés? Pues bueno, el caballo de este Stoughton francés tiene una forma mucho más redondeada. Vemos que el caballo
tiene una gran curva aquí en la parte de lo que sería, bueno, el lomo. Los ojos simplemente se sugieren con estos círculos, no tiene una cara tan detallada como el modelo del Staunton americano. Y la dama y el rey, sobre todo, son piezas mucho más sólidas, mucho más toscas, son piezas menos esbeltas. Vemos que en el Staunton de tipo americano estas piezas son una base que es similar, porque la base es lo más importante, sobre todo cuando queremos elegir piezas para un juego. Tenemos que mirar que la base del rey ocupe más o menos en la casilla el 75% de la superficie, y entonces sabremos que tenemos un tablero armónico para las piezas que vamos a utilizar. Porque luego hay gente que sé que lo mide por la altura del rey, ¿no? Que hay juegos que, bueno, pues dicen es que este rey tiene una altura de más o menos 3 pulgadas y 3/4 de pulgada, más o menos algo así, ¿no? Y tienen todos una altura parecida, pero esto a veces cambia, ¿no? Porque hay juegos que tienen luego bases muy amplias y no se adaptan bien al tablero. Yo creo que lo ideal es eso, mirar que la superficie del rey tenga un área tal que ocupe el 75% del escaque. Entonces sabremos que tenemos un tablero armónico con nuestras piezas. Pero bueno, eso, el Staunton americano se caracteriza sobre todo por una mayor, pues no altura, pero sí esbeltez de las piezas y mayor ornamentación en la corona del rey. Sobre todo tiene esta bolita encima, que vemos que no está aquí en el Staunton francés. Y bueno, las piezas menos pesadas. Los alfiles, bueno, hay variaciones, pero vamos a colocar cada oveja con su pareja. Aquí estarían las de ese Staunton francés delante. Y el alfil, bueno, pues veis que bastante parecidos, más esbelto también el del modelo americano, con más cabezón, el del modelo francés, pero también con la clásica rayita, ese corte, ¿no? Los peones, bueno, pues también ya habíamos hablado de ellos, que eran los del Staunton americano. Os decía que eran un término medio, porque veis que este peón también es más gordito, más bajo, el del Staunton de tipo francés. Y la torre muy similar, la verdad. Esta tiene menos almenas, la del Staunton americano tiene más almenas. Vemos que tendría 1, 2 y 3 por este lado y otras 3 por este, para hacer un total de 6 almenas, mientras que esta tendría 4 solamente, un poco menos ornamentada en general. Pero un juego también muy utilizado este Staunton de tipo francés. Vamos a dejarlas por aquí a un lado, estas piezas. Y vamos a ver ahora otro juego que es muy común en España, y son estas piezas que se vendieron mucho en la década de los 90 en España, unas piezas barnizadas, y que a mí me gusta llamar, pues bueno, el Staunton español. Y sobre todo tenían un número, no sé, estas, cuando llegáis a hablar de Staunton número 4, Staunton número 5, Staunton número 6, etcétera, eran diferentes tamaños de este proveedor. Son piezas que están barnizadas, no están plomadas, tiene muy poco peso. Una de estas piezas es muy fácil que se derriban. Y tiene un barniz que veis que brilla mucho más que las otras piezas de los otros juegos. Se nota mucho, pues, el que estas piezas, como veis, es más fácil de llegar a derribarlas, ¿no? A poco que haga de fuerza, pues la pieza se cae porque no tienen plomo. Pero unas piezas también muy bonitas, porque estas hacen mucha diferencia entre el blanco y el negro, ¿no? No hay ningún tipo de confusión. Veis que contraste más grande, sobre todo por ese esmaltado que realza mucho las piezas de las negras. Y se caracterizan, pues, por tener un rey también bastante esbelto, no tanto como el americano, pero también mucho más esbelto que el del modelo francés, con una cruz también bastante simple, y sobre todo la dama muy clásico, que no tiene corona, sino que tiene, bueno, pues le falta como la parte de arriba, tiene una especie de oquedad un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los otros modelos, que tienen esa especie de corona, tanto el modelo americano como el modelo francés, que flanquean a esta dama, vamos a llamarla española. El alfil muy parecido también, un término medio. Si os dais cuenta, es un modelo que es una especie de término medio entre la esbeltez del americano y este más gordito del francés. Y el caballo bastante parecido al americano, aunque tiene así algunos detalles que, bueno, pues que hacen parecer también, no sé, una especie de águila azteca o algo así. Tiene unos rasgos así muy afilados y, bueno, muy característico también este caballo.
La torre también cuatro cortes, 4 almenas, como veíamos también en el modelo francés. Y bastante sólida también, una pieza mucho más grande que, por ejemplo, más gruesa que un alfil o que un peón. Me gusta eso. Y los peones muy parecidos al del modelo americano, la verdad. No hay gran diferencia. También un término medio, no son ni muy esbeltos como los de otros juegos, ni tampoco muy gruesos, ¿no? Como sería el del modelo francés. Un modelo muy interesante, pero ya os digo, lo que no me gusta de este es que no tiene peso, ¿no? Aunque había variantes de estas piezas que estaban plomadas. Y vamos ahora a mostrar un modelo que a mí me trae muy buenos recuerdos, porque es un modelo que se utiliza mucho en torneos escolares y cuando jugaba pues campeonatos de sub-12 o sub-14, etcétera, era un modelo que se utilizaba mucho. Y no es más que la réplica del molde de este modelo. Es más, vamos a dejarlo por aquí. El modelo, vamos a poner por ejemplo las blancas, este modelo de este auto en español. Creo que se hacían en Valencia estas piezas y son una réplica de plástico de las mismas. Si os dais cuenta, pues son prácticamente iguales. Veis que el caballo tiene la misma forma, por supuesto están hechas en un molde de plástico, no están talladas, pero la torre, la dama prácticamente igual. Y el rey, bueno, pues en el modelo de plástico, en vez de utilizar este tipo de corona, usaron esta otra que permite, bueno, el plástico permite hacer mucho más fácil este tipo de corona, que aquí sería bastante difícil conseguirla en madera, requeriría mucho trabajo. Y las negras utilizan un color negro mate, ¿no? Porque si os dais cuenta, todos estos juegos, las negras son marrones. En cambio, en este modelo, vamos a apartar por aquí un poquito las piezas o vamos a colocarlas delante, mejor para que se vean. En este modelo, pues las piezas son simplemente de un color sólido, el negro. Por ejemplo, vamos a poner los peones ahí. Y ahora aquí tendríamos las correspondientes de las blancas. Bueno, vamos a poner cada oveja con su pareja, como digo. Y aquí vemos que el negro es un negro de verdad, un negro sólido, como se suele utilizar en algunos juegos de madera también, que utilizan pues madera tipo de ébano para conseguir un color negro auténtico, no un marrón oscuro. Pero bueno, otra opción interesante. Y la verdad, ya os digo, un juego que una vez más no está plomado. Había variantes plomadas, si no me equivoco, de estas piezas, pero estas no están plomadas, entonces por lo tanto se pueden caer muy fácil. Pero me trae, como digo, muy buenos recuerdos por esos torneos en los que se utilizaban mucho esas piezas. Y ahora os voy a enseñar el juego más peculiar de estos 5 juegos que vamos a ver y que alguno seguramente no conocerá. Y es el modelo Dubrovnik, que viene a ser un modelo, una variante de los modelos soviéticos. Quizás el más conocido por ser el favorito de Bobby Fischer. Y es este modelo que pongo aquí ahora en el tablero. Si os dais cuenta, lo que más os va a llamar la atención van a ser el rey, sin duda, y el alfil. ¿Por qué el rey y el alfil? Porque tanto el rey como el alfil en este juego tienen una característica muy peculiar, y es que tienen una bola encima de la pieza muy curiosa. En el caso del rey, porque sustituye a la corona. En los juegos soviéticos, pues se abandonó por rechazo al zarismo la figura del rey con corona y se sustituyó por una bola, una simple bola, que no tiene ninguna connotación pues ni política ni religiosa. Y en el caso de los alfiles, esta forma así del alfil, para no confundirlo con otra pieza, como puede ser quizás incluso hasta el rey, por tener también una bola, quizás la dama o hasta un peón, pues le añadieron una bola del color contrario, de modo que el alfil blanco tiene una bola negra y el alfil negro tiene una bola blanca. Muy característico de estos modelos de tipo yugoslavo. Este modelo está muy plomado y tiene una estabilidad muy grande. La base de las piezas es mucho mayor. Por ejemplo, si veis la base de la dama de este modelo americano y la base de este modelo de tipo yugoslavo, de este modelo Dubrovnik, es mucho mayor. Estas piezas tienen mucha estabilidad. El peón, sobre todo, el peón es una gozada mover este tipo de peones porque fijaos la diferencia entre la base de un peón normal y el peón Dubrovnik. A Fischer le gustaban mucho estos peones. La verdad, estas piezas permiten prácticamente soltarlas sobre el tablero y que caigan solas. Como decía en broma, no se refería a esto por supuesto, pero Miguel Naifdor decía que Fischer simplemente lanzaba las piezas y ellas por arte de magia caían en las casillas adecuadas. Pero unas piezas de verdad, es una delicia mover estas piezas porque
tienen un peso muy grande, están con un centro de gravedad muy bajo y la verdad que unas piezas muy buenas. Lo que pasa que no son para todo el mundo, por supuesto, porque el que el rey y el alfil sean tan peculiares, pues a mucha gente que está acostumbrada a los modelos más tradicionales no le gustarán. La torre, una vez más, una pieza muy sólida, muy parecida al modelo americano o al modelo francés, pero con 4 almenas únicamente. Bueno, en este caso 5 almenas, un término intermedio. Tiene 5 almenas, una más que el francés y una menos que el americano, pero también una pieza muy bonita y un modelo que, pues la verdad, aquellos que les gusta un poco la historia del ajedrez, el modelo que utiliza para analizar Bobby Fischer y un modelo muy interesante, la verdad. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Tan solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. La verdad que es muy fácil, pero nos ayuda mucho. Si sois nuevos, pues os invitamos a que os suscribáis y os deis una vuelta por nuestro contenido. Seguro que encontréis algo que os pueda ayudar a mejorar vuestro ajedrez. Y por supuesto, os agradecemos mucho si compartís nuestros vídeos con otros amigos que jueguen y no conozcan el canal. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este Círculo Ajedrez Capa Blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.